Definibilidad del espectro de una gráfica. Una gráfica consiste de un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Una arista es una pareja no ordenada de vértices distintos. Dos vértices son adyacentes y pertenecen a la misma arista. De esta forma, la relación de adyacencia es irreflexiva, es decir, no hay lazos, y simétrica. Las aristas no tienen direcciones. La matriz de adyacencia de una gráfica es una matriz binaria, es decir, con entradas ceros o unos, con renglones y columnas indexadas por los vértices de la gráfica, tal que la entrada que corresponde a la pareja UV es 1 si y solo si esta pareja de vértices son adyacentes. La matriz de adyacencia es simétrica y tiene ceros en toda su diagonal. Dos gráficas son isomorfas si existe una biyección entre sus conjuntos de vértices que preserva la relación de adyacencia. Este lema lo que nos dice es que dos gráficas eh, son isomorfas si y solo si una matriz de adyacencia se puede obtener reacomodando apropiadamente los renglones y columnas de la otra. Este reacomodo está implementado por una matriz de permutación, y una matriz de permutación es una matriz de ceros y unos que tiene un único uno por renglón y un único uno por columna. El polinomio característico de una gráfica, denotado por phi de gx, es el polinomio característico de su matriz de adyacencia. Si G tiene n vértices, este polinomio es un polinomio de grado n. Si dos gráficas son isomorfas, entonces tienen el mismo polinomio característico. Esto es ya que las matrices de permutación son ortogonales, es decir, su transpuesta es igual a su inversa. Por lo tanto, las matrices de adyacencia de dos gráficas isomorfas son similares y sabemos que las matrices similares tienen el mismo polinomio característico. A continuación vemos dos ejemplos de gráficas con sus respectivos polinomios. Existen gráficas que no son isomorfas y tienen el mismo polinomio. Estas gráficas se llaman coespectrales. Las dos gráficas que vemos a continuación son el ejemplo más pequeño que existe de gráficas coespectrales. Claramente una no es isomorfa a la otra, ya que eh, la gráfica de la izquierda es conexa y la de la derecha no. Esto nos dice que el polinomio característico no determina el número de componentes conexas. También vemos que el polinomio no determina el número de ciclos de longitud 4. Existe una relación entre el polinomio característico y propiedades combinatorias de una gráfica. Una caminata es una sucesión de vértices adyacentes. Esta sucesión puede incluir repeticiones. La entrada V de la résima potencia de la matriz de adyacencia contiene el número de caminatas que salen de U y llegan a B en R pasos, es decir, caminatas del vértice U al vértice B de longitud R. Una caminata en G es cerrada si el primer y el último vértice son el mismo. Hay una caminata cerrada de longitud 0 sobre cada vértice. De esta forma, la suma de la diagonal, es decir, la traza de la résima potencia de la matriz de adyacencia de G, cuenta el número de caminatas cerradas de longitud R. Si G tiene n vértices, A aristas y T triángulos, entonces podemos ver que G tiene n caminatas cerradas de longitud 0, tiene 0 caminatas cerradas de longitud 1 porque no hay lazos, tiene 2 veces el número de aristas, eh, caminatas cerradas de longitud 2, y 6 veces el número de triángulos, caminatas cerradas de longitud 3. Esto es porque hay dos caminatas cerradas de longitud 2 sobre una misma arista. Podemos empezar de un lado de la arista
ir al otro vértice y regresar y hacer lo mismo empezando del otro extremo. De igual manera, hay 6 caminatas cerradas de longitud 3 alrededor de un triángulo, 2 empezando en cada vértice del triángulo y una en cada dirección. La función generadora de caminatas cerradas es una función racional que está determinada por el polinomio característico. De hecho, está determinada por el polinomio característico y su derivada con respecto a x. Por lo tanto, si tenemos dos gráficas con el mismo polinomio, es decir, dos gráficas coespectrales, entonces las funciones generadoras de caminatas cerradas son iguales. Y de igual manera, si tenemos que dos gráficas tienen las mismas funciones generadoras de caminatas cerradas, entonces las dos gráficas van a tener el mismo polinomio. Otra forma de leer este resultado es que dos gráficas son coespectrales si tienen el mismo número de caminatas cerradas de cada longitud. El siguiente problema es un problema abierto en el área de teoría espectral de gráficas. La pregunta es si es verdad que todas las gráficas están determinadas por su polinomio. Otra forma de decir esto es si es verdad que la fracción de gráficas con n vértices que están determinadas por su polinomio tiende a 1 cuando n tiende a infinito. En este trabajo relacionamos estos conceptos con elementos de teoría de modelos finitos. Para gráficas finitas, la lógica de primer orden es demasiado expresiva. Esto es porque dos gráficas finitas son isomorfas si solo si son elementalmente equivalentes. Es por eso que consideramos fragmentos de la lógica de primer orden en este contexto. En este caso, CK es el fragmento de K variables de la lógica de primer orden con cuantificadores de conteo. Los cuantificadores de conteo son cuantificadores que nos permiten expresar que hay al menos t vértices en una gráfica que pueden ser sustituidos por una variable x en la fórmula phi para hacer verdadera la fórmula. Estas lógicas son importantes en teoría de modelos finitos, en particular en el área de complejidad descriptiva, porque equivalencia elemental en estas lógicas eh, forman una aproximación del isomorfismo de gráficas. En particular, los tipos atómicos de la lógica CK inducen una partición del conjunto de vértices de una gráfica y al incrementar el número de variables disponibles obtenemos una jerarquía de refinamientos que aproximan la partición inducida por las órbitas del grupo de automorfismos de la gráfica. En términos prácticos, isomorfismo de gráficas es una relación que se puede determinar en tiempo polinomial, pero es un problema abierto determinar si está en la clase de complejidad P o si es un problema NP completo. Sin embargo, equivalencia elemental con respecto a la lógica de K variables y cuantificadores de conteo está en P para toda K. De igual manera, determinar si dos gráficas son coespectrales es un problema en la clase de complejidad P. Este resultado lo que nos dice es que equivalencia elemental en la lógica de tres variables con cuantificadores de conteo es suficiente para detectar cospectralidad de dos gráficas. Para probar esto, la idea es que podemos distinguir dos gráficas que tienen polinomios diferentes o números de caminatas cerradas diferentes para alguna longitud, definiendo fórmulas en esta lógica de tres variables que cuentan el número de caminatas cerradas. Entonces, si G tiene Q caminatas cerradas de longitud R y H tiene un número distinto de caminatas cerradas de longitud R, existe una fórmula phi sub Q R que
es verdad para G, pero no es verdad para H. Por lo tanto, estas dos gráficas no son elementalmente equivalentes con respecto a C3. Podemos ver que tres variables son necesarias para el resultado anterior, ya que estas gráficas que aparecen en la pantalla, del lado izquierdo la unión disjunta de dos triángulos y del lado derecho el ciclo de longitud 6, son elementalmente equivalentes con respecto a C2, pero no son coespectrales. No son coespectrales porque el número de triángulos está determinado por el polinomio característico y la gráfica del lado izquierdo tiene dos triángulos y la del lado derecho no tiene ninguno. Estas dos gráficas tienen una propiedad de regularidad eh, que se ve, se dice que son regulares, ya que cada vértice tiene el mismo número de vértices adyacentes a él. Es decir, una gráfica es regular si todos los vértices en G son adyacentes al mismo número de vértices. En el ejemplo anterior, cada vértice es adyacente a dos vértices. Entonces decimos que son gráficas regulares de grado 2. Una gráfica es fuertemente regular si además de ser regular, no es completa ni vacía y el número de vértices adyacentes a dos vértices distintos en la gráfica depende únicamente si estos vértices son adyacentes o no son adyacentes. Entonces, estas gráficas, las fuertemente regulares, tienen bastante estructura. Lo que probamos es que dos gráficas que son fuertemente regulares son coespectrales si y solo si son elementalmente equivalentes con respecto a la lógica C3. Estas gráficas son importantes ya que los algoritmos para isomorfismo de gráficas generalmente funcionan mal para estas porque no logran detectar si dos gráficas fuertemente regulares con un mismo polinomio son no isomorfas. Y bueno, con esto concluyo mi presentación. Gracias por su atención.